Los temas de actualidad política que aquí tratamos evidentemente vienen conectados unos con los otros. De hecho, la calle, lo que opina el hombre, la señora que toma la combi, tienen que ver mucho con las cosas que aquí debatimos. De hecho, vamos a tener un enfoque distinto con lo que pasó, con esta convocatoria que ha hecho la Contraloría General de la República para organizar una conferencia para hablar sobre qué hacer con el tema de la corrupción con miras hacia el 2021 y solo convocó a 5 de los 19 candidatos. Estamos acompañados del constitucionalista Gustavo Gutiérrez, de Marcos Ibaceta y además de Roberto Rojas, que es analista político, para hablar sobre el tema. Caballero, buenas noches, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Impresiones sobre el tema, por favor. Bueno, yo creo que más allá de el error que comete la Contraloría de no ser plural y tratar de digamos, de que todos los que son candidatos y que democráticamente tienen el derecho de participar, creo que acá el gran ausente es el Jurado Nacional de Elecciones. Yo no entiendo qué está pasando con esta institución tan importante, particularmente en un proceso electoral. Lo que hizo la señora Fujimori hace poco, de dar lectura de personas que son militantes de una organización política, que no van a ir, que no van a participar porque autoritariamente ella decide, entonces yo me pregunto, ¿para qué tenemos una ley de partidos políticos? ¿Para qué creamos un marco legal donde existe un proceso de democracia interna en el supuesto que las organizaciones políticas permiten a sus militantes a poder participar en un proceso democrático? Eso por un lado. Por otro lado, al candidato Pedro Pablo Kuczynski, que ni más ni menos su secretario general ha salido a decir que ha contratado a una empresa para evaluar a los candidatos. Entonces, el señor Kuczynski ahora lo que está haciendo es tercerizar la democracia. Le está diciendo al Perú que él tiene una empresa que decide a sus candidatos. Entonces, esas cosas creo que deberían de ser puestas en el tapete inmediatamente, investigadas, inclusive sancionadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Marcos Ibaceta. Bueno, yo quiero tocar el tema del Contralor. Yo no entiendo si la Contraloría tiene la obligación de ejercer una vigilancia, una fiscalización previa, concurrente y posterior. Yo no entiendo por qué quiere hablar de política anticorrupción con 5 candidatos, cuando el Contralor no es nadie para dar lecciones de cómo combatir la corrupción, sino él debía darnos resultados de combate a la corrupción, para saber quiénes son, cómo se hizo, dónde se hizo, bajo qué circunstancias. Esa es su tarea. Pero está convocando a 5, cuando no son 5 los destinatarios de lo que hace la Contraloría, sino es todo el Perú. Y todo el Perú no lo va a saber porque le va a dar a 5 representantes de grupos políticos y les he escuchado discutir en la mesa anterior, pero se olvidaron de un punto. Por favor. En que las encuestas están en función de la propaganda o de la presentación del cuadro. Los medios te presentan 5 postulantes. Los medios te entrevistan a gente de 5 postulantes, escritos, radiales, televisivos, mañana, tarde y noche. Por lo tanto, la encuesta, ¿qué va a reflejar? El efecto de las entrevistas de los medios. Entonces, aquí el Contralor está llamando a 5 para dar explicación de cómo combatir la corrupción, y yo la verdad no le entiendo. Gustavo Gutiérrez. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Bueno, yo creo que en principio rescataría la actuación proactiva del Contralor. Yo creo que es importante que quienes manejan las instituciones más relevantes del Estado estén preocupados y tengan mucha proactividad en poder desarrollar políticas de Estado. Y evidentemente en un momento de una campaña presidencial creo que es importante que de algún modo se vincule a las actividades del Estado las propuestas de los candidatos. En lo que sí disiento o discrepo también, conjuntamente con Roberto, es en esta invitación pues limitada solamente a 5 candidatos. O sea, claro, hay un grave problema, tenemos un sistema disperso a más de 19 partidos políticos. Hay en realidad 22 partidos políticos, me parece, con el Frente Esperanza, que acaba de inscribirse de Fernando Olivera, y Perú Libre, del señor Cerrón.
En consecuencia, pues recibir a 22 invitados es un poco complejo. ¿Y no era posible hacer un Pero bueno, ciclo no de importa. conferencias, por ejemplo? Sea lo que fuere, lamentablemente, o para bien o para mal, tiene que invitarse a los 19 o eventualmente 22 que hay en el partido electoral. Porque si es que el Estado establece una política discriminatoria, más allá de lo que está establecido la ley, al haber habilitado a los partidos para que puedan concurrir de manera igualitaria a un proceso político, tiene que invitarlos a todos. Entonces, definitivamente hay un error de la Contraloría. Debe ser una convocatoria de amplia base, todos tienen el derecho de participar, se vulnera un derecho constitucional que es el derecho político. Los medios de comunicación también tienen un buen deber democrático de permitir el acceso igualitario a todas las organizaciones políticas y definitivamente pues esperamos que esto se corrija, ¿no? Sí, pero hay algo que no encaja pues institucionalmente, no encaja de ninguna manera. No tenemos Congreso en este momento, puede haber una comisión permanente, el Contralor debe rendir cuentas al Congreso, el Congreso debe fiscalizar al Contralor, el Contralor debe fiscalizar a las entidades públicas, el Contralor debe vigilar que se cumplan las normas administrativas, se apliquen los procedimientos para la ejecución del gasto y que se obtengan los resultados que se han previsto obtener. Para eso está la Contraloría y tiene que acompañar desde antes. El Contralor no puede invitar a representantes de grupos políticos, en todo caso que contrate al Canal 7 y que exponga ante la nación. Eso es su obligación. Por supuesto. Insisto que el tema no es la Contraloría, el tema es el rol del Jurado Nacional de Elecciones. Si tenemos un Jurado Nacional de Elecciones débil, que solamente se fija en la menudencia y no se fija en los temas de fondo, no va a haber equidad para todos los candidatos. Se va a seguir produciendo estos dimes y diretes que no ayudan a elevar las propuestas y el debate, que es lo que finalmente el ciudadano espera. Y eso no se soluciona solamente con una fotografía diciendo vamos a firmar un pacto ético. Esto va más allá, va de que el Jurado Nacional de Elecciones, el presidente y todos los articuladores de esta gran institución funcionen y que sancionen a las instituciones que no están cumpliendo con su rol, como es la Contraloría. Acaban de sacar una resolución respecto a a esta intromisión que ha tenido el presidente de la República. Ojalá que con la misma prontitud también se vea este caso. Y otros para dejar, porque si no, imagínese, de repente al ministro del Interior se le ocurre invitar a los candidatos para hablar de seguridad ciudadana. Bueno, precisamente nosotros hemos pedido a las personas que opinen sobre el tema, entonces hemos ido a las calles y estas son las respuestas que hemos obtenido cuando a las personas les preguntamos sobre qué pasó con la Contraloría y la participación solo de un grupo pequeño de los candidatos. Señor director, adelante con esta encuesta hecha en calle. Que es una burla al electorado nada más, se están yendo solamente por los nombres principales, pero no por todos, que nos interesa saber qué piensan los demás, justamente los que son menos conocidos y menos cobertura tienen, no solamente del periodismo, sino de las propias autoridades que deben de velar por ello. Yo parece que está pésimo, deberían invitar a los 19 partidos políticos que están interviniendo para la presidencia. A mi modo de ver, el presidente que debe de ganar no figura, no está invitado. Yo soy opinión de Ricardo Belmont Casinelli. Muchas gracias. Si estamos en una democracia, por lo menos deberían dar espacio a los 19. Ahora, lo que estaba mencionando en las redes sociales es que cómo es posible que los 5 primeros candidatos son los que tienen más cola, ¿sí? Y son los que van a exponer sobre corrupción. O sea, es paradójico. Debemos escuchar propuestas técnicas más que políticas, porque todos los que están ahí son políticos. Y te lo juro que ni siquiera saben dónde están parados y es lamentable porque hace que todo el grupo, la masa popular de la gente se oriente solo a estos 5, si no tenga más alternativas. Bueno, no sé qué prioridades habrá tomado la Contraloría para poder solo captar a los 4, supongo que será por las encuestas o por lo que son más populares, pero debería de no discriminar, ¿no?, a los demás candidatos que también deberían participar ahí. Bueno, esa es la opinión de las personas en la calle. Marco Ibarceta, ¿el Jurado Nacional de Elecciones puede hacer algo para ser congruente con el sentir de las calles? Pero claro, pues el Jurado Nacional de Elecciones tiene el marco constitucional y sabe las funciones de cada quien. A la Contraloría la debe poner en su sitio. Usted, si quiere decir algo, dígale a la nación. Y si no está el Congreso, a una exposición pública, pues, porque tiene autonomía. Pero usted invita a los 5.
candidatos de grupos que han tenido municipalidades, que han controlado regiones, que han estado en el Congreso, que han tenido funcionarios públicos, y la corrupción se ha desatado en el país. ¿A eso les está invitando para darle elecciones? Cuando lo que debería decirnos es qué ha pasado con la Contraloría para que ahora, como decían acá, todo es percepción. Ya no se sabe qué es real, ¿no? No, la realidad es que el pueblo ve que hay corrupción y que hay una impunidad inaceptable. ¿Quién es el responsable de esto? La Contraloría. La Contraloría nos debe una explicación a toda la nación, no a 5. Porque esos 5 representan a un mundo de gente que está metida en corrupción. No porque tenga la tendencia, sino que han estado en grupos con gente metida en corrupción. Bueno, yo sí discrepo del doctor Ibaceta. Creo que sí es posible, nada lo prohíbe a la Contraloría poder invitar, menos aún todavía en un área de su especialidad. Recuerdo que el Poder Judicial invita a los candidatos a la presidencia de la República a que expongan sus políticas en materia de justicia. Lo han hecho en las últimas 3 elecciones. Entonces, desde ese plano creo que no hay ninguna limitación. Pero reitero, sí me parece arbitrario e inconstitucional que únicamente se invite a 5 partidos, sino a todos los que han sido habilitados por el Jurado Nacional de Elecciones a participar en este proceso electoral. Sobre lo que dice Roberto, creo que también podría decir algo adicional. Y es que el Congreso, antes del periodo de vacaciones legislativas, que no es porque este Congreso lo quiera en realidad, sino es porque es dogmáticamente así se ha diseñado el Congreso para que funcione de manera temporal, aprobó una propuesta sobre la base, a partir del cual se sanciona la dádiva, el regalo, como un instrumento para la campaña electoral. Entonces, esto que fue observado y que ya se aprobó inclusive la insistencia, ha sido remitido al Poder Ejecutivo el 23 de diciembre. Y ya estamos 7 de enero y la norma no sale publicada. Una vez que esté publicada esta ley, lo que va a entrar en vigencia es la limitación del regalo, de la dádiva, de la promesa económica, como una herramienta para poder presentar propuestas de campaña. Yo creo que esta es una norma sumamente relevante, nuevamente va a estar en manos del jurado, tendremos que emplazar desde la sociedad civil también a que el jurado cumpla su rol fiscalizador. Sí, Me parece que es sumamente relevante. Pero ahí hay un tema, otro problema, pues, no porque el Poder Judicial haya invitado a los candidatos para que le digan cuál va a ser tu política jurisdiccional, tu política judicial, está bien. No, señor. Quien ha debido dar explicaciones a la población en la Corte Suprema diciéndonos por qué está tan mal la política jurisdiccional y por qué la sensación de la gente es que no hay un sistema efectivo de solución de conflictos y de administración de justicia. Sin embargo, ellos que tienen que dar la explicación, ahora son los invitadores de los candidatos para ver qué van a hacer los candidatos cuando debían decirnos qué han hecho ellos y por qué han fracasado. Roberto. Se me ocurre algo a partir de todo este tema de la Contraloría. Creo que deberíamos más bien de tomar un documento, hacer un documento de elecciones aprendidas y más bien la próxima vez que nombremos un Contralor, pedir la convocatoria de 5, de 10 o de 15 personas que tengan el perfil para ocupar el cargo de Contralor y que más bien ellos expongan qué es lo que van a hacer por la institución. Pero al margen de eso, me parece que nuevamente el tema es que si es que se hizo pensando en la institución, correcto, pero aquí más bien parece que detrás de ello había una estrategia más bien mediática para darle una relevancia y darle la apariencia, ya que habla el doctor Ibaceta de percepción versus realidad, por lo menos que el ciudadano de a pie perciba que el Contralor se está preocupando en los temas de prevención, de sanción a los temas de corrupción. Y ahora, eso el tema de las percepciones no es mala porque, cuando menos estudiarla, porque en base a las percepciones los electores muchas veces deciden el voto, no porque hayan estudiado el plan de gobierno, sino simplemente la percepción. Pero hay que tener mucho cuidado. No, pero el Contralor ha declarado que su capacidad operativa para fiscalizar no llega ni al 10% de las entidades del Estado. No, yo quería plantearles una pregunta en torno a lo que dice la gente en las calles, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, yo no sé, lo que dice una entrevistada, dice, ¿no? Yo no sé qué cosa o cuál fue el elemento que tomó la Contraloría, pero no me parece bien
que inviten a los que traen más cola, textualmente lo que dice uno de los entrevistados. Entonces, evidentemente en el Perú, como en todas partes creo, muchas cosas legales no son legítimas, ¿no? Estos señores son inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario. Sin embargo, lo que percibe la población es que son gente que están metidos en cosas no santas, por lo menos, por decirlo menos, ¿no? Sobre eso, por favor, Roberto. Bueno, no, perdón. Bueno, el CADE de algún modo nos dispuso la figura o la personalidad de cada uno de los candidatos. O sea, creo que después del CADE vimos que un señor Acuña que tiene algunas situaciones todavía dificultosas para poder expresarse y en muchas de ellas inclusive con falta de preparación. Entonces la sociedad puede visualizar, cuando te invita una entidad, sea administrativa o privada, puede uno visualizar y poder tener una percepción, la ciudadanía puede tener una percepción de cómo es el candidato. Entonces creo que me parece que desde esa perspectiva sí permite o posibilita que la comunidad pueda ver, fíjese, el candidato tal ante Contraloría tiene algunas serias dudas sobre su conducta ética o inclusive su conducta en el campo de la ejecución del gobierno. Entonces me parece que sí puede ser viable y posible que estas instituciones permitan transparentar y que la ciudadanía pueda percibir correctamente la actitud de cada candidato. Marcos Ibaceta. No pues, porque estamos subordinando a los candidatos al poder político, a funcionarios de segundo o tercer nivel que no han cumplido su tarea. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer los candidatos allí? Invitados, el candidato tiene que dirigirse al público analizando qué es lo que hizo o no hizo el contralor. ¿Qué va a ir a escuchar a un contralor que ha fracasado en todo? Roberto, permíteme, tenemos llamadas del público. Sí, aló, buenas noches. Por favor, brevísimamente, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Esto es Sobre el Pueblo, adelante, le escuchamos. Sí, le escuchamos, adelante, por favor. Muchas gracias. Yo también siento la indignación como ustedes, cómo es posible Contraloría de la República, el señor Juan Curi, cómo puede invitar solamente a estos 5 candidatos que están cuestionados. Por ejemplo, Fujimorismo, 10 años de corrupción, el aprismo, 10 años de corrupción, el señor PPK, norteamericano lobista, el otro señor Acuña también que tiene cuestionado por lavado de activos. ¿Y cómo es posible? ¿Los restos qué son? A ver, ¿los restos peruanos acaso no somos peruanos? Además de eso, invitan a los panelistas internacionales para que hablen sobre corrupción. Estos señores corruptos, ¿qué van a hablar? ¿Con qué moral van a hablar, señores? A ver, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias. Esto es Habla el Pueblo. Por favor, adelante, le escuchamos, brevísimamente. Me alegra mucho escuchar desde Chiclayo. Todas las noches escuchamos este canal porque nos habla muy claro sobre la realidad política que estamos en estos momentos afrontando todos los peruanos de a pie. En cuanto a la discriminación, sí, se ha presentado una discriminación muy clara frente a todos los políticos que están candidateando. Y con respecto a lo que el Poder Judicial le pide la opinión, cómo va a ser su política a los diferentes partidos políticos que hoy les tienen que dar cuenta, con esa premisa, entonces también la SUNAR, la SUNAT y otros organismos tendrían que pedirle también la opinión, cómo van a gobernar estos señores. Muchas gracias. Me parece que en esa parte está muy mal. Muchas gracias por esa llamada desde Chiclayo. Aló, buenas noches. Esto es Habla el Pueblo. Adelante, le escuchamos. Sí, muchas gracias. Mire, justamente acerca de esta convocatoria de la Contraloría hasta los 5 candidatos, a mí me parece una burla, un insulto a la inteligencia de los peruanos, pretender creer que estos 5 candidatos, que justamente estos 5, que son los portadores, los que han incubado toda esta corrupción que vivimos, ¿qué cátedra van a dar? O sea, ¿qué nos van a enseñar? ¿Cómo evadir la justicia? ¿Cómo hacer que nuestros delitos prescriban? ¿Cómo jugar en otro país? ¿Cómo esconder el dinero a través de embajadas? O sea, todas esas cosas nos van a enseñar estos sinvergüenzas. Me parece algo... es una burla, sinceramente. Gracias. Bueno, una ironía fina proveniente de nuestros televidentes. Por favor, Roberto. Sí, bueno, escuchando las llamadas, se me ocurría también que por ahí está funcionando Maquiavelo también. Porque esta decisión de la Contraloría no hay que tener 2 dedos de frente para darse cuenta que era una torpeza. De repente también alguien está tratando
de que su candidato o su preferido, que está detrás de esos 5, pueda galopar un poco más. Evidentemente es un error. Yo no me imagino a una persona, a un profesional o a un grupo de gente inteligente y profesional tomando una decisión tan absurda, discriminatoria, en un gobierno además que por demás se llama inclusivo, y dejar de lado a otros candidatos. ¿Piensas que Palacio está utilizando esta estrategia para impulsar a Urresti? Yo creo que podría ser también un camino. También un camino. Y eso porque es algo muy raro. O sea, yo no puedo creer que puedan ser tan torpes, disculpando la expresión, porque era evidente que evidentemente la gente iba a reaccionar, porque hay una desigualdad y falta el principio, pues, de equidad. Han surgido voces como de Freddy Otárola pidiéndole a la Contraloría que suspenda este evento porque estaría atentando contra la igualdad de derechos de los candidatos. Bueno, primera vez que haría algo bueno, pues, Otárola, ¿no? Después de la barbarie de este régimen, algo bueno, pues. La señora tiene razón. Dice, bueno, el jefe de la SUNAR va a llamar a los candidatos, el fiscal de la Nación va a llamar a los candidatos, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura va a llamar a los candidatos. Y las elecciones se hacen en julio. En julio. Todos van a llamar a los candidatos para pedirles cuentas y decir cuál es tu plan de gobierno, cuando los que tienen que rendirnos cuenta de su fracaso son todos ellos. ¿Y en qué se está convirtiendo este debate político? Parece que se ha encapsulado a 5. A través de esa cápsula se hace volar por todo el Perú para que vean solo 5. Estos son. Y miren, vamos a hacer focus group, vamos a hablar con los funcionarios. Esto es la collera, ¿qué cosa es? Impresiones, Gustavo, de las participaciones públicas. Yo no soy tan pesimista en realidad, ¿no? O sea, que creo que Weber decía de que el político debe estar vinculado con el científico y qué mejor manera que tender puentes para poder intercambiar ideas. Yo no creo que sea una sujeción de los políticos a los técnicos, sino todo lo contrario. Son instrumentos de diálogo que la democracia participativa hoy en día permite. Y no solamente se fomenta en el Perú, sino es en el modelo democrático. En el modelo democrático hoy en día los partidos, los dirigentes políticos se vinculan mucho con el quehacer técnico. Entonces, a mí sí me parece saludable, me parece interesante e importante. No se le puede echar la culpa pues al Contralor de la corrupción en el Perú. La corrupción es un mal crónico, es un mal que viene desde épocas antiguas. Pero sí se puede pedir la responsabilidad por los pocos resultados. Y la población está señalando, lo que está señalando la población es que hay una apertura, porque también no solamente quiere escuchar pues al señor PPK, quiere escuchar también a Belmont o a los otros candidatos que no salen, Verónica Mendoza, me parece. Entonces, evidentemente, el Estado lo que no puede establecer es una medida discriminatoria, porque el Estado es el primer garante. ¿Y se podría hacer algo de manera legal? Yo creo para que obligar a la Contraloría? Por supuesto. Y evidentemente comparto ahí lo que dice Roberto, es que me parece que hay de haber una actitud más proactiva de parte del Jurado Nacional de Elecciones. El jurado va a decir, no tengo herramientas para sancionar, pero no tiene por qué sancionar. Ni siquiera, es más, no podría sancionar definitivamente a una entidad pública, pero sí creo que podría buscar, como se hace en otros países desarrollados, que haya mecanismos de diálogo, de autocontención o de puentes a partir de los cuales pues, puedan equilibrarse las reglas del juego democrático. A mí me parece importante y saludable que todos los partidos participen. Roberto. El Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, debería de informarle al país cuál es el comportamiento del Canal 7, por ejemplo, que es lo que tiene más cercano. Cuántos minutos se le da a cada uno de los candidatos y a ver si existe proporcionalidad, si existe equidad, si existe realmente, digamos, digamos un espacio, una plataforma para que puedan expresarse, porque finalmente lo que interesa son las propuestas, que ingresen al debate de ideas. Y lamentablemente no se está cumpliendo con ese rol. Está abocado a poner la multa a determinado candidato, perdido en el espacio, tratando de hacer estos eventos para la foto. Y a mí me preocupa porque yo sí considero que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es una persona, digamos, respetable, que debería de tener un liderazgo que va más allá de una fotografía, sino de una decisión. Los medios de comunicación son fundamentales para poderle decir al Perú las propuestas. Si no hay estos espacios, si los espacios se cierran, si no hay igualdad de
de condición para estas elecciones, realmente eso es lo que debemos reclamar. Marcos Ibaceta, Jurado Nacional de Elecciones, podría hacer algo, simplemente dejamos pasar la cosa como algo anecdótico. ¿Qué hacemos? Bueno, pues como podemos hablar de principios, de que el diálogo, que es bueno dialogar, claro que es bueno dialogar, pero en su momento, en sus circunstancias y sobre lo que se debe dialogar. Acá lo que nosotros tenemos es el fracaso en la construcción de la institucionalidad en el Perú. No hemos construido la nación peruana porque no hay institucionalidad. Y los políticos están concurriendo a escuchar a funcionarios que han fracasado en esa construcción de institucionalidad, cuando el país está queriendo una respuesta sobre las medidas contra los que han fracasado en la construcción de institucionalidad, porque estos dialoguitos son los que dan lugar a la coexistencia pacífica y a los arreglos. Gustavo, una reflexión final para terminar el tema. Bueno, reitero, yo creo que fomentar un modelo democrático implica que haya reglas iguales para todos. Yo creo que si el sistema político habilita un modelo disperso donde hay más de 19 partidos, por más que no nos guste, porque todas las democracias tienen pocos partidos, 4 o 5 partidos, nosotros tenemos 19, es un absurdo. Pero más allá de eso, creo que si eso habilita las reglas democráticas, creo que el Estado tiene que ser lo más amplio posible, y la ciudadanía también, y el sector privado también, los medios de comunicación también, y creo que cabe la posibilidad de tener que invitar a todos sin ningún tipo de exclusión. Roberto, finalmente. Sí, simplemente volvemos a lo que muchas veces hemos dicho, ¿no? La debilidad institucional hace que las instituciones no cumplan su rol y que lamentablemente esto entre en un degenere que finalmente parece más bien un mercado y la gente no siente orden. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene una brillante oportunidad de devolverle algo que el pueblo está reclamando, que es confianza. Bueno, hemos agotado este tema ya. En todo caso, el Contralor de la República, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones son conscientes que la pelota la tienen ellos.